¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal, amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Sin lugar a dudas, tenemos que reflexionar en torno a otro tema fundamental para la coyuntura política nacional que tiene que ver con Branko Marinkovic, este personaje que fue parte del gobierno de la señora Yanine Áñez y que durante los años 2008-2009 intentó fracturar territorialmente el territorio boliviano a través del contacto con círculos de terroristas croatas que llegaron al departamento de Santa Cruz para imponer lo que se hablaba en aquel entonces la nación Camba, el influjo para subvertir el orden constitucional, fracturar la territorialidad boliviana y pues hacerse de una administración que se presentaba como un nuevo país, con una nueva moneda, con incluso pasaporte para los que ellos decían los collas del occidente, ¿no? De todo esto fue parte el señor Branko Marinkovic, ese intento de balcanización de aquel entonces República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos ante ese antecedente decir claramente que vivimos en una dictadura judicial. El gobierno de Luis Arce Catacora permitió que mediante una nueva sentencia constitucional se revierta todos los anteriores obrados judiciales que se habría realizado en contra del señor Branko Marinkovic y finalmente se le otorga nuevamente más de 33,000 hectáreas de todo lo que se denomina Laguna Corazón. La familia de este señor es dueña de Laguna Corazón en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Ese es el poder que ostenta Branko Marinkovic de latifundio, ese poder que creíamos había sido superado en diversas intervenciones estatales que se realizaron a partir de la construcción de la nueva Constitución Política del Estado, del nuevo Estado Plurinacional. Pues resulta que no. La tenencia de la tierra es sin lugar a dudas un ámbito de ostentación del poder que se refleja también en lo político y viceversa. El ámbito del poderío latifundista, político y económico. Dos personajes entran en esta controversia jurídica a todas luces ilegal: el magistrado Hurtado y el magistrado Estrada, quienes ambos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes en tiempo récord emitieron la sentencia número 1016/2023-S4, en la cual se le faculta finalmente a la familia de Branko Marinkovic la tenencia de más de 21,000 hectáreas a favor de este señor, y finalmente en la sentencia también se tiene presente no invocar nuevas nulidades. Además, esto se desarrolló en un tiempo récord. Recordemos desde el 4 de mayo hasta el 28 de diciembre que finalmente se emitió esta sentencia. Posteriormente se trataron de revertir aquella sentencia, pero son estos magistrados, miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, los que ratifican esta sentencia que finalmente anula a otra sentencia del Tribunal Agroambiental número 5261/2022. Entonces, a todas luces hablamos de un desconocimiento de todos los trabajos técnicos y jurídicos desarrollados por el INRA durante más de 17 años, desde el 2002 hasta el 2019. Claro, cuando este señor se hace del poder por asalto juntamente con Yanine Áñez siendo su ministro, pues abiertamente también ostenta ese poderío para revertir cualquier situación judicial en su contra, fundamentalmente en esta tenencia de más de 21,000 hectáreas. Una situación que llama poderosamente la atención, esa complicidad del gobierno de Luis Arce Catacora con Branko Marinkovic. Vemos claramente esa alianza estratégica entre esas oligarquías latifundistas del oriente boliviano, específicamente Santa Cruz, con el proyecto que quiere desarrollar Luis Arce Catacora de desconocimiento del sujeto histórico indígena originario campesino. Hablando de ello, tenemos que hablar también de los ataques contra el senador Leonardo Loza.
Ataques que fueron totalmente infundados, puesto que este senador está desarrollando una comisión oficial en Madrid, España, que tiene obviamente horarios específicos que culminan, por decirles, 6 de la tarde, y en la noche obviamente cualquier senador, como en cualquier comisión oficial, puede disponer de su tiempo. Es así que el senador Leonardo Loza dispuso de su tiempo en una de las jornadas para poder asistir a un partido de la Champions desarrollado entre Real Madrid y Manchester City, justamente Madrid, pero fue víctima de innumerables críticas, de construcciones mediáticas de oposición a este accionar, siendo que el propio senador publicó esto en sus redes sociales, compartió su alegría. Indudablemente él, como todos lo conocen en Bolivia, un personaje que además de ser político es abiertamente futbolero, muy fanático del fútbol nacional e internacional. Entonces encontramos una situación que evidencia una vez más esos ataques del gobierno de Luis Arce Catacora en contra de los sujetos representativos de aquel sujeto colectivo, el indígena originario campesino, ¿no? Inmediatamente respondió el senador Loza indicando: finalmente se me obsequió ese pase para que yo pueda ver ese partido, lo cubrí con mi dinero personal, y además estaba fuera de los horarios de esa comisión oficial. Entonces obviamente tenía todo el derecho pleno, no realizó ninguna acción ilegal o alguna contravención o algo malo, ¿no? Pero lamentablemente sigue primando aquella vieja lógica colonial, clasista, republicana, que el indígena no tiene que pisar plazas principales, que el indígena no puede viajar en aviones, que no puede asistir a un partido de Champions. Paradójicamente salen también en estos días fotos del hijo del presidente Luis Arce Catacora, Marcelo Arce Mosqueira, más conocido en Bolivia como Marcelitio, quien pues había tenido y ostenta ahí una fotografía con el presidente del Atlético de Madrid, con una polera personalizada. Y pues no existe punto de comparación entre las funciones que está realizando un senador de carácter oficial con las del hijo del presidente, que se las da de representante del presidente en el exterior, sin ninguna atribución ni legal ni constitucional, haciendo negociados sobre nuestros recursos naturales estratégicos, como por ejemplo el litio, como ampliamente ya se conoce. De eso debería preocuparse el gobierno de Luis Arce Catacora, en lugar de intentar atacar a el senador Loza, un personaje fiel a los principios ideológicos del movimiento al socialismo. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, la sede de gobierno La Paz, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo fraterno a todos los que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Aquí desde Santa Cruz, Bolivia, les habla Cintia Guidi para poder informar acerca de lo que está pasando en nuestro país y la coyuntura política, social, económica. En este día quiero referirme a las denuncias que hay y que siguen sumando sobre casos donde están involucrados los hijos del presidente actual de Bolivia, Luis Arce Catacora. En febrero de este año 2024, el expresidente Evo Morales denunciaba que en el fecha 6 de febrero se había otorgado un permiso o una autorización desde la ANH para la entrega de 19,000 litros de diésel al hijo menor de Luis Arce, que es Rafael Arce. Esta denuncia seguirá su curso, seguramente estarán haciendo las investigaciones las autoridades competentes, esperamos eso como población, pero no obstante, desde que ha habido esa denuncia y ante la falta de respuesta del sistema judicial, del Ministerio Público, de las autoridades correspondientes, parece que el hijo de Luis Arce sigue en el mismo camino.
ya que hace unos días, en fecha 7 de abril, nuevamente ha salido a la palestra en medios de prensa, desde diputados también de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que denuncian que nuevamente se ha otorgado otra autorización de los más de 19,000 litros de diésel para Rafael Arce. Y esto queda con una cuestionante: ¿por qué el hijo del presidente requiere tanto diésel y se lo otorga con tanta facilidad esto ante una escasez de combustibles que hay actualmente para la población en general? Son cosas que nos preguntamos como ciudadanos de este país y que nos preocupa que haya tantos casos que parecen tener relación a la corrupción. Sin embargo, solamente queda en denuncia y no sabemos después de los procesos que estarán pasando. Por lo menos hasta el momento nada, ningún juicio iniciado ha tenido avance y por ende seguirán sumando las denuncias. Esperamos que no, esperamos que el presidente de Bolivia y las autoridades correspondientes aclaren esto ante la población, porque deja mucho que desear las actitudes de la familia del presidente de Bolivia. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué pasa, Bolivia? Nuevamente es un placer informar desde Oruro, Bolivia, el acontecer político con información veraz y oportuna. Dentro de las tantas cosas que se pueden hablar, en materia económica, por ejemplo, el Banco Mundial reduce a 1,4% la previsión de crecimiento económico para Bolivia para esta gestión de 2024. Para un presidente como lo es Luis Arce, quien dice ser un capo de la economía y que sostiene todos los días que Bolivia tiene un crecimiento sostenido, un crecimiento lineal, este informe del Banco Mundial resulta ser una total contradicción. También la Sala de Magistrados Autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional emite un fallo donde cede a Branko Marinković, un terrateniente impulsor del golpe cívico prefectural del año 2008 contra el presidente Evo Morales Ayma, y quien huyó a la clandestinidad, volviendo en el gobierno de facto de Yanine Áñez. Este tribunal le cede más de 33,000 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, algo que ya tenía una resolución del Tribunal Agroambiental en la dirección contraria. En Bolivia, por constitución, ninguna persona puede tener más de 5,000 hectáreas, lo que se puede ver claramente como un favorecimiento a esta familia y que representa, por supuesto, la degeneración de la justicia que administra Luis Arce. Pero bueno, en lo que quiero hacer énfasis es en el dilema por la personería jurídica del MAS y PSP, que es lo central, porque estamos en un año preelectoral. Puntualizando, la semana pasada la Dirección Nacional, legítima y legal, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales Ayma, llama a un nuevo Congreso en cumplimiento a la última conminatoria del Tribunal Supremo Electoral. Una vez emitida la convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral nos hace conocer algunas observaciones en donde la cual tiene más relevancia es que dice que debemos consensuar, es decir, la convocatoria debe ser consensuada con las organizaciones matrices que son CESUTCB, Interculturales y Bartolinas. A ver, la Dirección Nacional del MAS y PSP reconoce a las dirigencias de estas tres organizaciones fundadoras del MAS, que tienen militancia política, tienen respaldo y también tienen legitimidad de sus federaciones.
el Tribunal Supremo Electoral, por propia voz del vocal Tawichi, dice que este tribunal no tiene potestad de dar legalidad o validez a las organizaciones sociales, solo a las organizaciones políticas. Y también la Sala Constitucional Primera dice textualmente lo siguiente, abro comillas, en su tercera solicitud en referencia a qué direcciones serán convocadas, o sea, se refiere a las direcciones o representaciones de las organizaciones sociales, dice, hasta el cansancio en argumentos, la Sala Constitucional les ha hecho saber que nosotros no somos los competentes para definir cuál sea la dirección legítima, porque este no es un debate que haya sido objeto de la acción presente. Lo que se debe entender es que ni el Tribunal Supremo Electoral ni esta Sala Constitucional Primera están expresando cuál de las dos organizaciones tiene legalidad, y por tanto se debe entender que la Dirección Nacional del MAS-IPCP es quien define con qué organizaciones o qué dirigencias se limita a trabajar su convocatoria. Y el MAS-IPCP lo hizo así. La convocatoria emitiva tiene el respaldo de la Confederación de Campesinos Interculturales, de las Hermanas Bartolinas como organizaciones matrices y por supuesto de la dirección todavía reconocida actual, a la cabeza del hermano presidente Evo Morales Ayma. Por tanto, esta convocatoria debería ser aceptada y supervisada. Es decir, que debería dar paso a la supervisión del Congreso en Villatunari para el próximo 10 de junio. Pero por el otro lado, todavía podemos apreciar la tosudez y la presión que ejercen las organizaciones prebendales de Luis Arce, que están billeteadas, es decir, en su mayoría son funcionarios públicos, no son militantes del MAS-IPCP, y que quieren por todas las vías que les permite el poder ejecutivo forzar este Congreso y que el Tribunal el Tribunal Electoral les supervise este Congreso, trucho que no tiene ninguna validez. Y también, por último, dentro de esta situación, sorprendió la destitución, que para muchos fue ilegal, la destitución de la vocal Dina Chuquimia por parte de Luis Arce, y que ahora en su lugar está el señor Gustavo Ávila, quien solo tiene la misión, primero, de, por supuesto, tomar la presidencia de dicho órgano electoral y ir contra la inhabilitación a la presidencia del hermano Evo Morales Ayma. Y segundo, proscribir al MAS-IPCP. Con todo esto, a Luis Arce se le cae la máscara de ser un hombre que dice serse a sí mismo respetuoso de las organizaciones sociales, y por lo contrario resulta ser un completo neoliberal que no quiere dejar el poder. Pero bueno, dentro de las organizaciones, las bases estamos muy unidos y estamos en estado de emergencia. Un saludo a todos los hermanos de la patria grande. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?